La nave colonial Endeavour se movía por la oscuridad del espacio como una ballena de metal nadando en un océano negro. Dentro de sus paredes vivían 300 seres humanos. Eran familias, trabajadores, científicos y soñadores. Todos viajaban a un nuevo mundo llamado Kepler 442b, donde construirían nuevos hogares y comenzarían nuevas vidas. Entre estos viajeros se encontraba una joven de 16 años llamada Katie Morgan. Tenía el cabello castaño que le caía más allá de los hombros y ojos verdes que siempre parecían estar mirando algo lejano. Su padre era Daniel Morgan, el ingeniero jefe que mantenía la nave en funcionamiento. Su madre era Clare Morgan, una científica que estudiaba formas de vida extraterrestre. Katie pasaba la mayor parte de sus días en la plataforma de observación viendo pasar las estrellas. Le gustaba imaginar cómo sería su nuevo hogar. ¿Tendría cielos azules como la Tierra? ¿Habría océanos, montañas y bosques? Anotó todos sus pensamientos en un pequeño cuaderno que su abuela le había regalado antes de partir. En el día 47 de su viaje, Katie cenaba con sus padres en la cafetería de la nave. Su padre contaba un chiste sobre un motor averiado y su madre reía. Era una noche normal, como cientos de otras que habían compartido. Entonces, las luces se apagaron. La alarma de emergencia empezó a sonar. Luces rojas destellaron en las paredes. La nave se sacudió con tanta fuerza que platos y vasos volaron de las mesas. Katie se cayó de la silla y se estrelló contra el suelo. Su padre la agarró del brazo y la atrajo hacia sí. «Quédate conmigo», dijo Daniel. Su voz era tranquila, pero sus ojos reflejaban miedo. A través de las ventanas de la cafetería, Katie vio algo que le paró el corazón. Enormes naves rodeaban el Endeavour. Eran negras y estaban cubiertas de bordes afilados como insectos metálicos. Había al menos 20, y cada una era más grande que el Endeavour. La nave colonial no tenía armas. Nunca fue construida para la guerra. Fue construida para transportar familias a un nuevo hogar. Las naves alienígenas dispararon algo que apagó toda la energía del Endeavour. Los motores se detuvieron. Las luces permanecieron apagadas. Incluso los sistemas de emergencia quedaron en silencio. El único sonido eran los gritos de 300 personas que sabían que estaban atrapadas. Los tubos de abordaje estaban conectados al casco del Endeavour. Katie oyó el sonido de metal cortándose a través de metal. Luego oyó pasos. Pasos pesados que no parecían humanos. Las puertas de la cafetería explotaron hacia adentro. Los alienígenas que entraron eran altos, de casi 2.4 metros de altura. Su piel era gris y áspera como la piedra. Tenían 4 ojos dispuestos en forma de diamante en sus rostros y sus bocas estaban llenas de pequeños dientes afilados. Vestían armadura negra y portaban armas que brillaban con luz azul. Estos eran los Brayanos. Pertenecían a algo llamado el dominio braxiano, un imperio que había conquistado 47 especies diferentes en 3 sectores de la galaxia. Tomaban lo que querían y destruían lo que no necesitaban. Nunca antes se habían encontrado con humanos. Los braxianos se movían por la cafetería con una eficiencia brutal. Agarraban humanos y los arrojaban al suelo. Electrocutaban a cualquiera que intentara luchar con sus armas brillantes. Separaron a la gente en grupos, empujándose sin cuidado. Un braxiano se detuvo frente a Katie y sus padres. Era más grande que los demás y llevaba marcas rojas en su armadura. Miró a Katie con sus 4 ojos durante un largo rato. Luego sacó un pequeño dispositivo y la apuntó. El dispositivo emitió un pitido y un destello. El braxiano le mostró el dispositivo a otro alienígena que estaba cerca. Hablaban en un idioma que sonaba como piedras moliendo. Sus 4 ojos seguían mirando a Katie. «¿Qué quieres con ella?», gritó Daniel. Se interpuso frente a su hija, interponiéndose entre ella y los alienígenas. Un braxiano lo golpeó con una porra eléctrica. Daniel cayó al suelo, con el cuerpo temblando y retorciéndose. Clare gritó e intentó ayudarlo, pero otro alienígena la agarró y la tiró a un lado.
Katie intentó correr hacia su padre, pero unas fuertes manos grises la agarraron de los brazos y la levantaron del suelo. Pateó y gritó, pero el brayano que la sujetaba ni siquiera pareció notarlo. El gran braxiano de marcas rojas se acercó. Miró a Katie como un científico miraría a un bicho interesante. «Esta vendrá con nosotros», dijo. Su voz era profunda y fría. «Llévenla con el alto inquisidor». «No», gritó Clare. Ahora lloraba, extendiendo la mano hacia su hija. «Por favor, no. Es solo una niña». Los brayanos no la escucharon. No les importó. Para ellos, los humanos eran solo otra especie para estudiar y usar. Katie sintió algo afilado presionando su cuello. El mundo se volvió borroso y oscuro. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a su padre tendido en el suelo, con la mano extendida hacia ella, su boca formando palabras que ella no podía oír. Despertó en una habitación fría y gris. Estaba tumbada sobre una mesa de metal, con los brazos y las piernas sujetos por gruesas correas. Extrañas máquinas colgaban del techo sobre ella, sus luces parpadeando en patrones que ella no entendía. El gran braxiano de marcas rojas estaba junto a la mesa. Más tarde se enteraría de que se llamaba Alto Inquisidor Zoral y que era famoso en todo el dominio por sus experimentos con especies alienígenas. «Estás despierto», dijo Zoral. «Bien. Tenemos mucho que aprender sobre los de tu especie». «¿Dónde están mis padres?», preguntó Katie. Le temblaba la voz. «¿Dónde están todos?», respondió Zoral. «Están siendo procesados. Serán útiles como trabajadores. Pero tú, joven humana, eres especial. Nuestros escáneres detectaron algo inusual en tu especie. Tus respuestas al dolor, tus patrones neuronales. No se parecen a nada que hayamos visto antes». Se acercó más, sus 4 ojos examinando su rostro. «Vamos a estudiarte con mucho cuidado». Los experimentos comenzaron ese día. Probaron cuánto calor podía soportar su cuerpo antes de que empezara a arder. Probaron cuánto frío podía soportar antes de que su sangre empezara a congelarse. Le cortaron la piel para ver qué tan rápido sanaba. Le conectaron máquinas a la cabeza que le hacían ver cosas terribles que no eran reales. Durante todo ese tiempo, Katie gritó. Lloró. Les rogó que pararan. El dolor era peor de lo que jamás hubiera imaginado. Había momentos en los que deseaba simplemente morir, escapar del sufrimiento infinito. Pero en lo más profundo de su ser, una pequeña luz se negaba a apagarse. Pensó en sus padres. Pensó en la tierra, en los océanos azules y los bosques verdes que había dejado atrás. Pensó en su abuela, que había sobrevivido a una guerra cuando era joven, quien le contaba a Katie historias sobre la fuerza y el coraje humanos. Al 15º día de su cautiverio, Zoral volvió a estar de pie junto a ella. Parecía frustrado. Había esperado que para entonces se hubiera roto por completo, que se hubiera convertido en un cascarón vacío que solo respondía al dolor. Pero aún había algo en sus ojos que lo desafiaba. ¿Por qué te resistes?, exigió Zoral. No puedes escapar. Nadie va a por ti. Tu especie ni siquiera sabe dónde estás. Katie lo miró. Su rostro estaba pálido y delgado. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y moretones. Pero sus ojos seguían vivos. No conoces a mi gente, susurró. Hemos conquistado 47 especies, dijo Zorl. Sabemos todo sobre la debilidad y la fuerza. Tu gente no es diferente. Katie negó con la cabeza lentamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Mi gente vendrá por mí, dijo. Y cuando lo hagan, aprenderás lo que realmente son los humanos. Zoro rió. Fue un sonido frío y cruel. Nadie viene por prisioneros del dominio, dijo. Nadie se atreve. Se alejó, dejando a Katie sola en la fría habitación. Pero Katie sabía algo que Zorl desconocía. Sabía que en algún lugar, entre los miles de millones de estrellas, su gente la buscaba. Sabía que los humanos no abandonaban a los suyos.
Se aferró a esa creencia como una vela en la oscuridad, y esperó. 3 semanas después de la desaparición del Endeavour, un pequeño objeto rodó por la oscuridad en el borde del sistema solar. Era una cápsula de escape, apenas más grande que un coche, girando lentamente en el vacío. Sus luces parpadeaban débilmente y la escarcha cubría su pequeña ventana. Dentro de la cápsula había un hombre llamado Kevin Walsh. Tenía 32 años y había sido el oficial de comunicaciones del Endeavour. Durante el caos del ataque braxiano, logró llegar a una cápsula de escape y lanzarla antes de que los alienígenas pudieran detenerlo. Llevaba 21 días a la deriva. Se le acabó la comida el día 8. Se le acabó el agua el día 12. Un trozo de metal le había cortado profundamente el costado durante la huida y la herida se le había infectado. Sabía que se estaba muriendo. Lo sabía desde hacía días, pero tenía que volver a casa. Tenía que contarles lo sucedido. Una nave patrulla de la estación Artemisa encontró la cápsula de escape en un rastreo de rutina. Los soldados a bordo no esperaban encontrar a nadie con vida dentro. Pero cuando atravesaron la puerta congelada, oyeron una voz débil que gritaba. «Por favor», susurró Kevin. «Tengo un mensaje. Tienes que decírselo». Lo llevaron rápidamente a la enfermería de la estación Artemisa, la base militar más grande del sistema solar exterior. Los médicos lo atendieron durante horas intentando salvarle la vida. Le administraron sangre. Le limpiaron la herida. Le inyectaron medicinas. Kevin aguantó lo justo. La almirante Patricia Cole llegó a la enfermería 6 horas después del rescate. Tenía 62 años, cabello corto y canoso, y ojos que habían visto demasiadas guerras. Había comandado la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida durante 15 años y nunca había perdido una batalla. Cuando entró en la habitación, Kevin estaba tumbado en la cama conectado a máquinas que emitían pitidos suaves. Tenía la piel grisácea y la respiración entrecortada. Pero al ver el uniforme, intentó incorporarse. «Almirante», dijo, con la voz apenas un susurro. «Tiene que escuchar, por favor». Patricia se sentó a su lado. Tomó su mano. «Estoy escuchando», dijo. Kevin se lo contó todo. Le contó del ataque, de las naves negras que surgieron de la nada. Le habló de los alienígenas altos y grises y sus crueles armas. Le habló de los gritos, del caos, de las 300 personas que se habían llevado. Y le habló de Katie Morgan. «Se la llevaron aparte de los demás», dijo Kevin. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los oí hablar por sus canales de comunicación antes de escapar. Dijeron que era especial. Dijeron que iban a experimentar con ella. Su agarre en la mano de Patricia se hizo más fuerte. «Es solo una niña», susurró Kevin. 16 años. Y se la llevaron porque querían estudiar el dolor humano. Patricia sintió algo frío a sentarse en su pecho. Había visto muchas cosas terribles en su larga carrera. Había luchado contra piratas, rebeldes y amenazas alienígenas. Pero esto era diferente. Esta era una niña arrebatada a su familia, torturada por monstruos. «¿Sabes a dónde la llevaron?», preguntó Patricia. Kevin asintió débilmente. «Frais Prime, su mundo natal. Ahí es donde hacen sus experimentos». Tosió y apareció sangre en sus labios. «Prométemelo», dijo. «Prométeme que la traerás a casa». Patricia Cole miró a los ojos del moribundo. «Lo prometo», dijo. Kevin Walsh murió 3 horas después, pero su mensaje perduró. Patricia regresó a su oficina y se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia la Tierra. El planeta azul brillaba suavemente contra la negrura del espacio. 7.000 millones de personas vivían allí, viviendo su vida cotidiana. Sin saber que uno de sus hijos sufría en un mundo lejano, pensó en sus propios nietos, pensó en cómo se sentiría si fueran ellos los que estuvieran siendo torturados. Entonces tomó una decisión. Se dirigió a su escritorio y activó el sistema de transmisión de emergencia. Este sistema solo se había usado 3 veces en la historia de la humanidad. Cada vez,
Había sido para eventos que amenazaban la supervivencia misma de la especie. Patricia se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Esta es la almirante Patricia Cole, comandante de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, transmitiendo a todos los países miembros, a todas las instalaciones militares, a todas las naves civiles registradas. Su voz recorrió todo el sistema solar. Llegó a bases militares en la Luna y Marte. Llegó a estaciones mineras en el cinturón de asteroides. Llegó a puestos de investigación en las lunas de Júpiter y Saturno. Llegó a todo ser humano con una radio. Esta es una invocación alfa prioritaria. Hizo una pausa y respiró hondo. Hace 3 semanas, la nave colonial Endeavour fue atacada por un imperio alienígena llamado el Dominio Braxiano. 300 de los nuestros fueron hechos prisioneros. Entre ellos se encuentra una joven de 16 años llamada Katie Morgan. La han llevado al mundo alienígena para experimentos. La voz de Patricia se endureció. Están torturando a una niña humana. La están lastimando porque quieren aprender sobre el dolor humano. Dejó esas palabras flotando en el aire. Llamo a todas las naves, a todos los soldados, a todas las armas que tenemos. Vamos a encontrar a esta niña. Vamos a traerla a casa y vamos a mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando tocas a uno de nuestros niños. Terminó la transmisión. Por un momento hubo silencio. Luego comenzaron a llegar las respuestas. La primera flota, 37 naves de guerra estacionadas alrededor de la Tierra, informó que estaba lista para el despliegue en 6 horas. La segunda flota, que normalmente protege las colonias de Marte, comenzó a movilizarse de inmediato. Naves de las operaciones de minería de asteroides se ofrecieron como voluntarias para servicio de combate. Incluso los transportes civiles se ofrecieron a transportar suministros y soldados. En el Pentágono, en la Tierra, el general Ryan Michey miraba su pantalla con sombría satisfacción. Tenía armas almacenadas que nunca se habían usado en combate real. Destructores de planetas, torpedos cuánticos, plataformas de bombardeo cinético capaces de convertir una montaña en polvo. Siempre había deseado que estas armas nunca fueran necesarias. Empezó a autorizar su despliegue. En Tokio, el almirante Kenji Tanaka reunió a su grupo de portaaviones. Su familia tenía una tradición de servicio militar que se remontaba a siglos atrás. Su abuelo le había contado historias de guerreros que cruzarían océanos para proteger a los inocentes. Ahora Kenji cruzaría las estrellas. En Marte, los marines coloniales subieron a sus naves de desembarco. Eran hombres y mujeres duros que se habían entrenado toda su vida para el combate. Habían luchado contra piratas en el cinturón de asteroides y rebeldes en las lunas exteriores. Ahora lucharían por algo más importante que territorio o recursos. Lucharían por un niño. En Washington, el presidente de Estados Unidos convocó una reunión de emergencia. En cuestión de horas, todas las naciones importantes de la Tierra habían prometido su pleno apoyo a la misión de rescate. Viejos enemigos. Dejando a un lado sus diferencias, los rivales políticos acordaron colaborar. Por primera vez en décadas, la humanidad habló con una sola voz. Esa voz decía, «Traiganla a casa». De vuelta en la estación Artemis, Patricia Cole observaba los informes de movilización con silencioso orgullo. Las naves se congregaban desde todos los rincones del espacio humano. Los soldados se ofrecían voluntarios a un ritmo mayor del que podían procesar. Se cargaban las armas y se revisaban los sistemas. Recibió un mensaje privado de la familia Morgan. Daniel y Clare habían sido rescatados de un transporte de esclavos braxianos por una nave patrulla. Estaban heridos pero vivos, y los llevaban a Artemis. Cuando llegaron, Patricia los recibió personalmente. Daniel estaba en silla de ruedas, con las piernas rotas durante el ataque. Clare tenía quemaduras en los brazos y una venda en la cabeza. Pero cuando vieron a Patricia, les costó ponerse de pie. «Por favor», dijo Clare con la voz quebrada. «Nuestra hija. Tienes que salvarla». Patricia puso las manos sobre los hombros de Clare.
Mira por esa ventana, dijo, señalando la ventana. Clare y Daniel miraron a través del cristal. Podían ver docenas de naves de guerra reunidas en formación. Portaaviones, acorazados, destructores, todos repletos de armas. Naves de suministro y transportes de tropas llenaban los espacios entre ellos. Era la flota más grande jamás reunida en la historia de la humanidad. Todo esto es por tu hija, dijo Patricia. Cada nave, cada soldado, cada arma que tenemos. Daniel rompió a llorar. No había llorado cuando los braxianos lo derrotaron. No había llorado cuando se llevaron a su hija. Pero ahora, al ver lo que su especie estaba dispuesta a hacer por una niña, no pudo contener las lágrimas. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué harían esto? Es solo una persona. Patricia sonrió con dulzura. Por eso mismo, dijo. Es una de nosotros y no abandonamos a nuestra gente. El 14º día después de la llegada del mensaje de Kevin Walsh, la flota estaba lista. 173 naves de guerra, 47.000 soldados, armas capaces de destruir mundos. La almirante Patricia Cole se encontraba en el puente de su nave insignia, el portaaviones Defiance. A su alrededor, los oficiales trabajaban en sus puestos, preparándose para el salto a un viaje más rápido que la luz. Pensó en Katie Morgan, sola y sufriendo en un mundo alienígena. Pensó en la promesa que le había hecho a un hombre moribundo. Todas las naves, dijo por el canal de comunicación de la flota. Soy el almirante Cole. Vamos a traer a nuestra hija a casa. Cueste lo que cueste. Respiró hondo. Salta a mi señal. 3, 2, 1. 173 naves se desvanecieron en el vacío, dejando solo rayos de luz. Ya venían. En las montañas de Wyoming, lejos de cualquier ciudad, había una pequeña cabaña de madera y piedra. No tenía conexión a internet ni teléfono. La única forma de llegar era por un camino de tierra que serpenteaba a través de kilómetros de bosque. Un hombre llamado Scott Brennan vivía en esta cabaña. Tenía 54 años, canas en la barba y cicatrices en las manos y la cara. Sus ojos eran del color del hielo invernal y guardaban secretos que nadie jamás conocería. Scott estaba cortando leña cuando recibió la transmisión de emergencia. Tenía una radio vieja en la cabaña, de esas que funcionan con pilas. La voz del almirante Cole crepitó por el altavoz, contando la historia de la empresa de los braxianos, de una joven de 16 años torturada en un mundo alienígena. Scott dejó de cortar. Dejó el hacha. Entró en la cabaña y se paró frente a la radio, escuchando hasta que terminó la transmisión. Luego fue a su armario y apartó la ropa que colgaba. Detrás había una puerta metálica con una cerradura complicada. Ingresó un código que no había usado en 5 años y la puerta se abrió. Dentro había una habitación llena de equipo. Armadura negra capaz de detener balas. Cuchillos hechos de materiales que no existían en ningún registro oficial. Armas sin nombre, solo números, y un teléfono, viejo y polvoriento, que se conectaba a una red que oficialmente no existía. Scott Brennan era una de las sombras. Las sombras eran soldados tan secretos que todos los gobiernos de la Tierra negaban su existencia. Realizaban trabajos que nadie podía conocer. Iban a lugares que no aparecían en ningún mapa. Eliminaban amenazas de las que nunca se podía hablar en público. Cuando Scott se jubiló hace 5 años, le habían dicho que nunca hablara de su servicio. Le habían dicho que desapareciera y viviera una vida tranquila. Le habían dicho que su país nunca los llamaría. Lo volvió a ver. Pero algunas llamadas no se pueden ignorar. Cogió el teléfono polvoriento y marcó un número que se sabía de memoria. Sonó 3 veces antes de que alguien respondiera. Soy Sombra 7, dijo Scott. Vuelvo y necesito a todos. En 6 horas, 17 hombres y mujeres emergieron de sus tranquilas vidas al otro lado del mundo. Estaba María Santos, que había regentado una panadería en Miami. Estaba John Park,
que había enseñado artes marciales en Chicago. Estaba Elena Bulov, que había estado pescando en un lago de Alaska. Todos habían sido sombras. Todos poseían habilidades que la gente normal no podía imaginar, y todos respondieron a la llamada. Se reunieron en un aeródromo privado en Nevada, donde los esperaba un transporte furtivo. Al subir a la aeronave, no hablaron mucho. No lo necesitaban. Habían trabajado juntos durante años y se entendían sin palabras. Scott miró a su equipo. Eran mayores, más canosos y lentos que en su mejor momento, pero sus ojos seguían siendo agudos y sus manos firmes. Todos oyeron la transmisión, dijo Scott. Dijo: una niña nos necesita. María asintió. Entonces, vamos a buscarla. El transporte despegó y se dirigió al espacio. Al otro lado del sistema solar, otros guardianes respondían a la llamada. En Tokio, el almirante Kenji Tanaka se encontraba en el puente de su nave insignia, el portaaviones Sol Naciente. Tenía 60 años, un hombre pequeño de rostro sereno y manos firmes. Sus oficiales se movían a su alrededor con silenciosa eficiencia, preparándose para el largo viaje que les esperaba. El abuelo de Kenji había sido soldado en las antiguas guerras antes de que la humanidad alcanzara las estrellas. Le había contado al joven Kenji historias de honor y deber, de guerreros que darían su vida para proteger a los inocentes. Esas historias habían moldeado a Kenji en el hombre que era hoy. Todos los sistemas listos, almirante, informó su primer oficial. Kenji asintió. Entonces zarpamos hacia la guerra. En Marte, los marines coloniales subían a sus naves de desembarco. Eran hombres y mujeres que habían crecido en el planeta rojo. Hijos de mineros e ingenieros que habían construido un nuevo mundo a partir de polvo y roca. Eran duros y resistentes, moldeados por un entorno que no perdonaba la debilidad. La sargento Lisa Chen caminaba entre su escuadrón, revisando su equipo. Tenía 30 años, cabello corto y negro, y una cicatriz que le iba desde el ojo izquierdo hasta la barbilla. Se había ganado esa bufanda luchando contra piratas en el cinturón de asteroides hacía 3 años. Escuchen, les dijo a sus soldados. Vamos a un lugar donde nunca hemos estado, a luchar contra un enemigo que nunca hemos visto, a salvar a una chica que nunca hemos conocido. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Los marines se miraron y sonrieron. No hay problema, sargento, dijo el soldado de primera clase Marcus Brown. Eso es lo que hacemos. En órbita alrededor de la Tierra, las plataformas de armas se estaban poniendo en funcionamiento. Estas enormes estructuras se habían construido en secreto, ocultas a la vista del público. Llevaban armas capaces de abrir planetas como huevos, barras cinéticas que podían impactar con la fuerza de bombas nucleares, rayos de energía capaces de atravesar montañas. El general Ryan Michei observaba desde su centro de mando cómo se activaban las plataformas. Había esperado que estas armas nunca fueran necesarias. Había rezado para que la humanidad nunca se enfrentara a una amenaza tan terrible como para requerirlas. Pero las habían construido de todos modos porque los humanos entendían algo fundamental sobre el universo. La paz era preciosa, pero no era gratis. A veces, para proteger lo que se amaba, había que estar dispuesto a destruir lo que lo amenazaba. La flota se reunió en formación, nave tras nave uniéndose a la creciente armada. Buques de guerra de la Tierra, Marte, la Luna, las colonias de asteroides y las estaciones exteriores. Naves civiles que habían sido rápidamente armadas y blindadas, naves hospitalarias y transportes de suministros. Todo lo que la humanidad podía. La almirante Patricia Cole observó la flota desde su puente y sintió un escalofrío en el pecho. Orgullo, sí, pero también algo más profundo. Fe. Fe en su especie, en su valentía y determinación. Almirante, su oficial de comunicaciones dijo, recibimos un mensaje del transporte de sombra. Se han unido a la flota y solicitan órdenes. Patricia sonrió. No esperaba que las sombras salieran de su retiro, pero no le sorprendió.
Cuando la humanidad llamó, la humanidad respondió. Que se acoplen al Defiance, dijo. Quiero hablar personalmente con su líder. Scott Brennan llegó al puente 20 minutos después. Vestía de civil, con el rostro surcado por la edad, la mirada aguda y alerta. Parecía el abuelo de alguien, no uno de los soldados más letales jamás entrenados. Almirante Cole, dijo, saludando secamente. Señor Brennan. Patricia respondió, gracias por venir. Con todo respeto, almirante, nada podría haberme mantenido alejada. Scott miró por la ventana a la flota reunida. ¿Cuánto sabemos sobre sus defensas? Patricia activó una pantalla holográfica que mostraba la ruta a Braus Prime. Los puntos rojos marcaban los puestos de avanzada braxianos y las rutas de patrullaje. Los puntos verdes mostraban posibles vectores de ataque. Tienen 3 puestos de avanzada entre aquí y su mundo natal, dijo. Cada uno tiene aproximadamente 2000 soldados y entre 5 y 10 naves de guerra. Bryce Prime cuenta con su flota principal de batalla, unas 50 naves capitales, además de plataformas de defensa orbital. Scott estudió la pantalla. Difícil, pero no imposible. ¿Cuál es el plan? Los atacamos rápido y contundentemente, dijo Patricia. Sin advertencias, sin negociaciones. Destruiremos sus puestos de avanzada al entrar, su flota en Braxis Prime, y desembarcaremos tropas para rescatar a la chica y a las sombras. Irán por delante de la fuerza principal, se infiltrarán en sus sistemas, desactivarán sus comunicaciones, eliminarán objetivos clave y crearán el caos antes de que lleguemos. Scott asintió lentamente. Será sangriento. Sí, asintió Patricia. Lo será. Pero esa chica lleva semanas sufriendo. Cada día que nos retrasemos es otro día que tiene que soportar. No estoy dispuesta a dejarla esperar más de lo necesario. Miró a Scott directamente. ¿Puede tu gente hacer esto? Scott pensó en su equipo, en los años de entrenamiento y combate que habían compartido. Pensó en la chica en Bryce Prime, sola y asustada, esperando a que alguien viniera por ella. Sí, dijo que podemos hacerlo. La flota hizo sus preparativos finales. Cargaron y revisaron las armas. Los soldados escribieron cartas a sus familias por si acaso. Los equipos médicos se prepararon para las bajas que sabían que vendrían. En los momentos de tranquilidad previos al salto, muchos humanos reflexionaron sobre por qué lo hacían. Algunos pensaron en el honor y el deber. Otros pensaron en la venganza contra los alienígenas que se habían atrevido a herir a los de su especie. Algunos pensaron en sus propios hijos y en cómo se sentirían si fuera su hija la que estuviera en esa cámara de tortura. Pero bajo todos esos pensamientos se escondía algo más simple y poderoso. Una verdad que había impulsado a la humanidad desde que las primeras tribus se reunieron alrededor de fogatas en la oscuridad. Protegemos a los nuestros. La almirante Cole se encontraba en su puente mientras la flota se preparaba para saltar a su alrededor. Los oficiales anunciaron los informes finales de estado. Los motores estaban listos. Las armas estaban armadas. Todas las naves estaban en formación. Tomó el comunicador de toda la flota. Aquí la almirante Cole a todas las naves. En unos momentos, saltaremos a territorio enemigo. Muchos de nosotros no regresaremos. Pero nos vamos sabiendo que lo que hacemos importa. Partimos sabiendo que en algún lugar de ese mundo alienígena, una chica de 16 años nos espera. Hizo una pausa. Creyeron que podían llevarse a uno de nuestros hijos y no haríamos nada. Pensaron que éramos débiles como las otras especies que han conquistado. Hoy les enseñamos lo equivocados que estaban. Su voz se endureció como el acero. Hoy mostramos a la galaxia lo que la humanidad realmente es. Salta. Las estrellas se extendieron en líneas de luz y la flota se desvaneció en el vacío. Los guardianes estaban en camino. El primer puesto de avanzada braxiano nunca los vio venir. La flota humana emergió de un viaje más rápido que la luz en perfecta formación, con las armas ya cargadas y apuntadas.
Los sistemas de defensa del puesto de avanzada detectaron los nuevos contactos y comenzaron sus protocolos de identificación estándar, esperando encontrar naves de patrulla amigas o buques mercantes. En cambio, encontraron la muerte. La almirante Cole no dio ninguna advertencia. No envió mensajes exigiendo rendición. Simplemente dijo una palabra: fuego. 173 naves abrieron fuego con todo lo que tenían. Proyectiles cinéticos viajando a una fracción de la velocidad de la luz impactaron contra las plataformas orbitales del puesto de avanzada. Los rayos de energía atravesaron escudos y blindajes como cuchillos atravesando papel. Cientos de misiles se dirigieron hacia las naves de guerra braxianas que defendían la estación. La batalla duró 17 minutos. Al terminar, el puesto avanzado no era más que nubes de escombros en expansión. 6 naves de guerra braxianas habían quedado reducidas a cascos en llamas. El resto había sido destruido tan completamente que no quedaba nada más que átomos dispersos. La flota humana no había perdido ni una sola nave. La almirante Cole contempló la destrucción desde su puente. Su rostro estaba sereno, pero su mirada era dura. «Avancen al siguiente objetivo», ordenó. La flota saltó de nuevo. Las sombras habían llegado al primer puesto avanzado 3 horas antes que la flota principal. Habían llegado en una pequeña nave furtiva, invisible para los sensores braxianos. Mientras los alienígenas seguían con sus rutinas diarias, Scott Brennan y su equipo se habían infiltrado en la estación a través de túneles de mantenimiento y sistemas de eliminación de residuos. Se movían como fantasmas por los pasillos metálicos. Cuando se encontraron con soldados braxianos, murieron en silencio, sin que sus 4 ojos vieran la espada que los aniquiló. Cuando encontraron relés de comunicación, los destruyeron. Cuando encontraron sistemas de armas, los desactivaron. Para cuando llegó la flota humana, el puesto de avanzada ya estaba ciego y paralizado. Ahora, mientras la flota avanzaba hacia el segundo puesto, las sombras ya estaban allí, realizando su letal labor de nuevo. La noticia del primer ataque llegó al Alto Inquisidor Soral 6 horas después. Estaba en su laboratorio en Bryce Prime, revisando los últimos datos de sus experimentos con la joven humana. Un oficial subalterno irrumpió por la puerta, con el rostro gris pálido de miedo. «Hola, Inquisidor», jadeó el oficial. «Hemos perdido contacto con el puesto de avanzada 7». Soral levantó la vista lentamente. «¿Qué quieres decir con que perdimos contacto? Nuestras naves de patrulla solo encontraron escombros. La estación ha desaparecido. La flota de defensa ha desaparecido. Todo ha desaparecido». Por un instante, Soral no reaccionó. El dominio braxiano había existido durante más de 1000 años. En todo ese tiempo, ningún enemigo había destruido uno de sus puestos de avanzada. Ningún enemigo se había atrevido jamás. «¿Quién hizo esto?», preguntó Sorel. El oficial tragó saliva con dificultad. «Creemos que fueron los humanos, Sumo Inquisidor. La especie que capturamos hace 3 semanas». Soral entrecerró los ojos. Se giró para mirar a Katie Morgan, que colgaba suspendida en el dispositivo de extracción neuronal. Apenas estaba consciente, su cuerpo sometido a semanas de tortura. Pero al oír las palabras del oficial, algo cambió en su rostro. Una sonrisa, débil y rota, pero inconfundible. «Te lo dije», susurró Katie. «Te dije que vendrían». Soral la miró fijamente un largo instante. Luego se volvió hacia el oficial. «Envía un mensaje a todos los puestos de avanzada. Alerta máxima. Regresen las flotas exteriores a Braxus Prime inmediatamente». «Sí, Alto Inquisidor, pero señor, ¿qué hay de los experimentos?». Soral volvió a mirar a Katie. Sus ojos estaban abiertos, observándolo. A pesar de todo lo que le había hecho, a pesar de las semanas de dolor y sufrimiento, había algo en esos ojos que nunca antes había visto. Parecía esperanza. Y en ese momento, Soral sintió algo que no había sentido en siglos. Miedo.
El segundo puesto de avanzada cayó en 23 minutos. El tercero en 19. Los braxianos intentaron montar una defensa. Enviaron naves para interceptar la flota humana. Lanzaron cazas y dispararon misiles. Hicieron todo lo que habían hecho contra las otras 47 especies que habían conquistado. No fue suficiente. Los humanos lucharon con una ferocidad que los braxianos nunca habían visto. Sus naves no se retiraron ni siquiera cuando sufrieron daños. Sus soldados no se rindieron, ni siquiera en inferioridad numérica. Avanzaron, siempre adelante, destrozando cualquier defensa que los braxianos pudieran alzar. El almirante Cole observó los informes de batalla con fría satisfacción. 37 naves vexianas destruidas en el segundo puesto de avanzada, 29 en el tercero. Miles de soldados enemigos murieron, sus líneas defensivas destrozadas. La flota humana había perdido 11 naves. 732 soldados habían muerto. Cada muerte era una tragedia. Una familia que lloraría, una vida truncada. Pero seguían llegando. La galaxia observaba ahora. Otras especies, las que habían sido conquistadas o amenazadas por el dominio braxiano, captaron señales de las zonas de batalla. Vieron a la flota humana destrozando las defensas braxianas como un cuchillo atravesando la tela. Oyeron las comunicaciones entre naves humanas, la sombría determinación en sus voces, y comenzaron a preguntarse si habían juzgado mal a esta nueva especie. En el cuarto día de la campaña, la flota humana llegó al límite del sistema estelar de Braus Prime. Ante ellos se extendía el planeta natal braxiano, protegido por la flota más grande que el dominio jamás había reunido. 53 naves capitales, 200 cazas, plataformas de defensa orbital repletas de armas y más de 100.000 soldados en tierra, listos para repeler cualquier invasión. La almirante Cole observó a las fuerzas enemigas y no dudó. Todas las naves en formación de combate, ordenó. Romperemos su flota y estableceremos superioridad orbital. Luego desembarcaremos a los marines. Almirante, dijo su oficial táctico, nos superan significativamente en número. Nuestras pérdidas podrían ser graves. Lo sé, respondió Cole. Pero esa chica lleva 4 semanas esperando. Cada hora que nos demoramos es otra hora de tortura para ella. Nos vamos ya. Abrió el canal de la flota. Todas las naves. Aquí el almirante Cole. Más allá de esa flota hay una chica de 16 años que ha estado sufriendo por nuestra culpa. Porque es humana. Porque querían saber cuánto dolor podía soportar uno de nosotros. Su voz se apagó. Demostrémosles cuánto dolor podemos causar. Ataque. Comenzó la batalla de Braxus Prime. Fue la mayor batalla espacial de la historia de la humanidad. Las naves colisionaron y explotaron. Los rayos de energía se cruzaron y chocaron. Los misiles dejaron estelas de fuego en el vacío. La oscuridad del espacio se iluminó con las llamas de la guerra. Los braxianos lucharon desesperadamente. Sabían que si perdían aquí, su imperio estaría acabado. Lanzaron todo lo que tenían contra la flota humana, sacrificando naves y tripulaciones en oleadas de ataques. Pero los humanos no se derrumbaron. El almirante Kenji Tanaka dirigió a su grupo de portaaviones al corazón de la formación braxiana. Sus cazas pululaban alrededor de las naves capitales enemigas. Las plataformas de armas del general Michei dispararon a larga distancia. Las municiones cinéticas destrozaron escudos y blindajes. Grupos de destructores persiguieron a los cruceros braxianos, acercándose a quemarropa y desatando devastadoras andanadas. 4 horas después del inicio de la batalla, el comandante de la flota braxiana ordenó la retirada. Sus naves se retiraron hacia el planeta, buscando la protección de las defensas orbitales, pero los humanos la siguieron. 6 horas después del inicio de la batalla, las plataformas orbitales comenzaron a caer. Los acorazados humanos las bombardearon con fuego concentrado, reduciéndolas a escombros retorcidos. La flota braxiana intentó reagruparse,
pero estaban dispersas y desorganizadas. Sus sistemas de comunicación estaban bloqueados por la guerra electrónica humana. Para la 7ª hora, todo había terminado. La flota braxiana estaba destrozada. 31 de sus naves capitales fueron destruidas. El resto estaban dañadas o huyendo. Las defensas orbitales eran ruinas silenciosas. Brass Prime yacía ante la flota humana. El almirante Cole observó el planeta. En algún lugar, allá abajo, en esa ciudad alienígena, estaba una chica de 16 años que esperaba ser rescatada. Marines, dijo, tienen autorización para aterrizar. 40.000 soldados humanos descendieron de la órbita en naves de desembarco y lanchas de desembarco. Aterrizaron alrededor de la ciudad braxiana principal, dispersándose en formaciones disciplinadas. Los defensores intentaron detenerlos, pero los humanos avanzaron con determinación implacable. La sargento Lisa Chen guió a su escuadrón por las calles de la ciudad alienígena. Los soldados braxianos les dispararon desde ventanas y puertas. Sus marines respondieron al fuego, moviéndose de cobertura en cobertura, sin detenerse, siempre avanzando. «Sigan avanzando», gritó Lisa. «La estación de investigación está a 2 clics de distancia». Marcus Brown disparó su rifle contra un grupo de rexianos. «Estos tipos no quieren que lleguemos». «Qué lástima por ellos», respondió Lisa. «No hemos venido hasta aquí para detenernos ahora». El alto inquisidor Soral observaba la batalla desde su laboratorio. Sus pantallas mostraban a los soldados braxianos retrocediendo, las fuerzas humanas avanzando, la defensiva. Las líneas se desmoronaban una a una. Se giró para mirar a Katie Morgan. Ella seguía en el dispositivo de extracción neuronal, débil y herida tras semanas de tortura, pero tenía los ojos abiertos y también observaba las pantallas. «Tu gente es impresionante», admitió Soral. «No creía que llegaran tan lejos». Katie lo miró. A pesar de todo lo que le había hecho, no parecía odiosa ni enfadada. Solo parecía cansada. «No lo entiendes», dijo en voz baja. «Creías que estabas estudiando el dolor humano, pero el dolor no es lo que nos hace peligrosos». «¿Y entonces qué lo es?» Katie esbozó una pequeña sonrisa. «Amor. Hemos venido hasta aquí porque amamos a los nuestros, y eso nunca lo superarás». Soral la miró fijamente un largo instante. Entonces oyó explosiones fuera de las puertas del laboratorio. Voces humanas gritando órdenes. Los gritos de Brian se interrumpieron de repente. Corrió hacia la plataforma de transporte privada en la parte trasera de las instalaciones. No lo logró. Scott Brennan salió de entre las sombras, bloqueándole el paso. El viejo soldado miró al alto inquisidor con ojos gélidos. «¿Vas a algún sitio?», preguntó Scott. Soral buscó su arma, pero Scott fue más rápido. La sombra se movió como humo, acortando la distancia en un instante. Tenía las manos vacías, pero no necesitaban armas. Eran armas. Cuando los marines finalmente atravesaron las puertas del laboratorio, encontraron a Scott de pie junto al cuerpo destrozado de Soral. El alto inquisidor estaba vivo, pero a duras penas. Viviría para ser juzgado por sus crímenes. La sargento Lisa Chen fue la primera en llegar al dispositivo de extracción neuronal. Miró a la chica suspendida en su interior, las heridas y moretones que cubrían su delgado cuerpo, los sensores y tubos conectados a su piel. «Dios mío», susurró Lisa. «¿Qué te hicieron?». Empezó a desconectar las ataduras, trabajando con cuidado para evitar causar más dolor. Le temblaban las manos. Katie abrió los ojos y miró al soldado. «¿Viniste?», dijo. Lisa asintió, con lágrimas corriendo por su rostro marcado. «Vinimos», respondió. «Y te llevamos a casa». La enfermería de la nave insignia, el Defiance, estaba en silencio, salvo por el suave pitido de máquinas. Katie Morgan yacía en una cama rodeada de sábanas blancas y luces suaves. Unos tubos la conectaban a dispositivos que curaban lentamente su cuerpo destrozado.
Los médicos la rodeaban en un silencio minucioso, monitoreando su estado y ajustando sus tratamientos. La almirante Patricia Cole permanecía de pie junto a la ventana de la enfermería, observando a la niña dormir. Katie parecía tan pequeña en esa cama, tan frágil. Era difícil creer que esta joven hubiera sobrevivido a 4 semanas de tortura y que hubiera aguantado lo suficiente para que llegara el rescate. Está estable. El director médico informó de un traumatismo grave, múltiples heridas y signos de daño neuronal causado por el dispositivo de extracción, pero al menos se recuperará físicamente. ¿Y mentalmente?, preguntó Cole. El médico dudó. Eso llevará tiempo. Ha pasado por cosas que nadie debería experimentar jamás. Necesitará ayuda, apoyo, paciencia. Cole asintió lentamente. Tendrá todo eso, lo que necesite. La puerta se abrió y entró Scott Brennan. El agente en la sombra se había aseado desde la batalla, pero aún tenía ojeras. No había dormido en 3 días. El gobierno braxiano se ha rendido, dijo Scott incondicionalmente. Su nuevo líder pide condiciones de paz. Bien, respondió Cole. ¿Y los demás prisioneros? Los del esfuerzo. Recuperaron a los 287. Algunos estaban heridos, otros trabajaron duro, pero todos están vivos. Los marines los encontraron en un campo de trabajo a las afueras de la ciudad. Cole cerró los ojos un momento. 287 personas salvadas, una niña rescatada de una pesadilla. 93 soldados humanos muertos en combate. Fue un precio muy alto, pero lo pagaron voluntariamente personas que comprendían por qué luchaban. «Hay algo más», dijo Scott. «Algo que deberías ver». Le entregó un bloc de datos. En la pantalla había un mensaje de una especie llamada Kalari, una de las 47 razas conquistadas por el dominio braxiano. Se están alzando, explicó Scott. En todo el espacio braxiano, las especies conquistadas se están rebelando. Vieron lo que hicimos, lo que estábamos dispuestos a hacer por una niña. Están inspirados. Cole leyó el mensaje en silencio. Los Kari pedían una alianza. Querían luchar junto a la humanidad para expulsar a los braxianos de una vez por todas. El dominio se está desmoronando, continuó Scott. Un imperio construido durante 1000 años, colapsando porque vinimos por una niña. Cole miró a Katie durmiendo en su cama. Esta niña, este acto de crueldad de los braxianos, había desencadenado eventos que cambiarían la galaxia para siempre. «Dile a los Kari que aceptamos su oferta», dijo Cole. «Y avisa a las demás especies conquistadas. La humanidad está con ellos», hizo una pausa. «Vinimos por una niña. Pero si podemos ayudar a liberar a otras en el camino, lo haremos». 2 días después, Katie despertó. Lo primero que vio fue el rostro de su madre. Clare Morgan estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su hija, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Detrás de ella estaba Daniel, con las piernas aún entorchadas por las heridas, apoyado en una muleta, pero negándose a separarse de su hija. «Mamá», susurró Katie. Su voz era áspera y débil. «Papá», dijo Clare. Se inclinó hacia adelante y abrazó a su hija, sollozando abiertamente. Daniel se unió a ellos, abrazando con fuerza a su esposa y a su hija. «Estamos aquí», dijo Clare entre lágrimas. «Estamos aquí, cariño. Estás a salvo ahora». Katie cerró los ojos y se dejó contemplar. Por primera vez en 4 semanas, sintió calor. Se sintió querida. Se sintió en casa. Más tarde ese día, el almirante Cole vino de visita. Se quedó en la puerta de la enfermería, dudando, sin querer interrumpir el momento de la familia. Pero Katie la vio y gritó: «¡Almirante Cole!». Cole se acercó a la cama. Miró a la niña con ojos bondadosos, observando las heridas que sanaban, la piel pálida, el rostro cansado. «¿Cómo sabes quién soy?», preguntó Cole. «Las enfermeras me lo dijeron», respondió Katie.
Me dijeron que lideraste la flota que vino a buscarme, que le prometiste a un moribundo que me traerías a casa. Cole asintió lentamente. Lo hice. Gracias, dijo Katie simplemente. Gracias por cumplir tu promesa. Cole sintió un nudo en la garganta. Había comandado flotas y librado batallas. Había visto muerte y destrucción a escalas que la mayoría de la gente no podría imaginar. Pero este momento, de pie junto a una niña rescatada, escuchando sus sencillas palabras de gratitud, era más poderoso que todo eso. De nada, dijo Cole. Pero no estaba sola. 47.000 soldados vinieron por ti. 173 naves, gente de todas las naciones y colonias del espacio humano. Todos vinieron por ti. Katie parecía confundida. ¿Por qué? No soy nadie especial, solo una chica normal. Cole sonrió con dulzura. Precisamente por eso eres especial. Eres una chica normal. Eres una hija, una amiga, una estudiante. Eres una de nosotras, y eso es todo lo que necesitaba ser. Extendió la mano y tocó la de Katie. La humanidad no abandona a los suyos. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Eso es lo que somos. El viaje de regreso duró 2 semanas. La flota humana avanzó lentamente, escoltando a los prisioneros rescatados de vuelta al espacio amigable. En el camino, recibieron mensajes de toda la galaxia. Otras especies, algunas de las cuales nunca antes habían contactado con la humanidad, enviaban palabras de respeto y admiración. El dominio braxiano había gobernado a través del miedo durante más de 1000 años. Nadie los había desafiado jamás con éxito. Nadie les había hecho pagar por su crueldad hasta ahora. La especie conquistada se estaba alzando. Los Kari habían liberado 3 de sus mundos natales. Los Arati habían derrocado a sus gobernadores braxianos. Los Multani habían destruido una base militar braxiana. El imperio se desmoronaba por todas partes. Y todo había comenzado porque la humanidad vino por una niña. Cuando la flota finalmente regresó a la Tierra, el mundo entero estaba observando. Todos los canales de noticias transmitieron la llegada en vivo. Miles de millones de personas estaban en sus casas, en sus oficinas, en las calles, viendo las naves regresar a casa. La nave insignia, el Defiance, atracó en la estación Artemis. Una multitud se había reunido en la plataforma de aterrizaje. Dignatarios, reporteros y ciudadanos comunes que de alguna manera habían logrado acceder. Todos querían ver a la niña que había desencadenado una revolución galáctica. Pero los primeros en bajar de la nave no eran celebridades ni héroes. Eran una familia. Daniel Morgan caminaba con muletas, aún recuperándose, pero se negaba a sentarse en una silla de ruedas. Clare Morgan caminaba a su lado, abrazando a su esposo, y entre ellos, caminando sola, estaba Katie Morgan. La multitud guardó silencio mientras veían acercarse a la familia. Los flashes de las cámaras. Los reporteros hacían preguntas. Pero los Morgan no se detuvieron. Caminaron directamente entre la multitud hacia un pequeño grupo que esperaba al borde de la plataforma. Eran las familias de los 93 soldados que habían muerto en la misión de rescate. Madres y padres, esposos y esposas, hijos e hijas, todos vestidos de negro, con el dolor de la pérdida reflejado en sus rostros. Katie se detuvo frente a ellos. Observó cada rostro, cada par de ojos, cada boca silenciosa. «Lo siento», dijo. Su voz era fuerte, más fuerte de lo que nadie esperaba. «Sus seres queridos murieron por mi culpa, porque vinieron a salvarme». Una mujer mayor dio un paso al frente. Era la madre del cabo Jason Webb, quien había muerto defendiendo una zona de desembarco para que los marines pudieran avanzar. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero su rostro estaba sereno. «No», dijo la mujer con dulzura. «Mi hijo murió haciendo lo que creía correcto. Murió protegiendo a un niño inocente. No hay muerte más noble que esa». Extendió la mano y tomó las de Katie y las suyas. «No carguen con la culpa por esto»,
continuó. Lloren con gratitud. Lleven su memoria. Y vivan una buena vida, la vida que les dieron la oportunidad de tener. Katie asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Abrazó a la mujer, luego a un familiar y luego al siguiente. Uno a uno, abrazó a quienes habían perdido a alguien en la misión para salvarla. Y uno a uno, ellos le devolvieron el abrazo. 5 años después, Katie Morgan estaba en un escenario frente a la Asamblea de la Tierra Unida. Tenía 21 años, estudiaba en el Instituto Armstrong para ser diplomática. Las heridas de su cuerpo habían sanado, aunque aún quedaban algunas cicatrices. Las heridas de su mente también sanaban, lentamente con ayuda, tiempo y amor. Detrás de ella, grabados en un muro de piedra blanca, había 93 nombres. El muro de los guardianes, así se llamaba, los nombres de todos los que habían dado su vida para traerla a casa. Katie observó la asamblea. Representantes de todas las naciones de la Tierra y de todas las colonias del sistema solar estaban sentados ante ella. Embajadores de los Kalari, los Arati y una docena de otras especies que habían conquistado su libertad en los años transcurridos desde la Guerra Braxiana. Veteranos que habían luchado en la batalla, algunos en sillas de ruedas, otros con medallas en el pecho, y en primera fila, sus padres. Daniel y Clare Morgan, mayores ya, con el pelo canoso, pero aún juntos, aún una familia. A veces me preguntan qué es lo que más recuerdo de mi cautiverio, dijo Katie. Su voz era tranquila y clara, transmitida a través del sistema solar y más allá. Esperan que hable del dolor, el miedo, la soledad. Hizo una pausa. Pero lo que más recuerdo es la certeza. La absoluta e inquebrantable certeza de que mi gente vendría por mí. De que no importaba lo lejos que estuviera, no importaba lo poderosos que fueran mis cautivos, la humanidad no me abandonaría. Miró el muro de guardianes, los 93 nombres grabados en piedra. Y tenía razón. Volvió a la asamblea. En los años transcurridos desde mi rescate, he conocido gente de toda la galaxia. He hablado con especies que vivieron bajo el dominio braxiano durante siglos y que nunca creyeron ser libres. Y todas me hacen la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad hizo lo que hizo? ¿Por qué cruzaron las estrellas y lucharon una guerra por una niña? Katie sonrió. Les digo lo mismo cada vez porque eso es lo que somos. Somos la especie que arderá a través de las estrellas por una sola niña. Somos los guardianes que responden cuando los nuestros claman. Somos los que nunca abandonan a su gente. Su voz se hizo más fuerte. Los brayanos creían que entendían el dolor. Creían que podían quebrarnos lastimando a uno de nosotros. En cambio, despertaron algo en la humanidad que nunca esperaron. Despertaron nuestro amor, nuestra lealtad, nuestra furia. Miró al público, a los humanos, alienígenas, soldados y civiles reunidos. Eso es lo que somos. Eso es lo que siempre hemos sido. Ni conquistadores ni destructores, sino guardianes, protectores, una especie dispuesta a todo. Pagar cualquier precio, cruzar cualquier distancia por quienes amamos. Katie levantó la mano hacia el muro de guardianes. Estas 93 personas dieron su vida por esa verdad. No me conocían. La mayoría ni siquiera había oído mi nombre antes de la misión. Pero vinieron de todos modos porque yo era una de ellos, porque era humana. Bajó la mano y miró al público con ojos firmes. Pasaré el resto de mi vida intentando ser digna de su sacrificio. Trabajaré por la paz, por la comprensión, por una galaxia donde ningún niño tenga que sufrir lo que yo sufrí. Pero también recordaré quiénes somos y de qué somos capaces. Su voz se hizo más grave, resonando por el silencioso pasillo. Somos la humanidad, y la galaxia nunca lo olvidará. La asamblea se puso de pie, humanos y alienígenas aplaudiendo. Katie miró a sus padres, a los veteranos, a las familias de los caídos. Miró el muro de guardianes, los nombres de quienes lo habían dado todo. Y sonrió porque sabía que ellos también la observaban.
En algún lugar, 93 guardianes estaban en paz. Su misión estaba completa. Su hija había vuelto a casa.